Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de la entrevista Hay Derecho. Hoy nos visita alguien con experiencia internacional en el ámbito de la abogacía, que ha estado muy próxima a la actividad política sin haberse dedicado propiamente a ella y que además también está protagonizando una iniciativa de gran empuje social. Hoy nuestra invitada es Míriam González Durantez. Míriam, muchas gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. Y lo primero que te quiero preguntar, como hago normalmente con nuestros invitados, es ¿quién es Míriam González Durantez? Pues Míriam González Durantez es una niña de un pueblo de Castilla que he sido abogada, he trabajado también en la Unión Europea y que creo en la sociedad civil. Lancé Inspiring Girls hace ya 10 años y ahora estoy dedicada a dinamizar la sociedad civil en España alrededor de las políticas públicas con España Mejor. Muy bien. Esa iniciativa de la que nos hablabas, has hecho mención en relación con las niñas, es porque en un momento dado detectas, entiendo, una brecha que afecta a los derechos de las niñas en un sistema que aparentemente debería ser ya neutral. Hay unas grietas. ¿Qué es lo que ves y dónde lo ves? ¿En el Reino Unido? ¿En España? ¿Cómo se gesta esa iniciativa? Bueno, Inspiring Girls estamos por todo el mundo, estamos en 37 países, lo llevamos de nada, de una idea que se me ocurrió a mí cuando estaba de vacaciones en mi pueblo a 37 países, y es porque detectamos que hay cosas que les ocurren a las niñas que son casi universales. Hay una caída de la confianza en sí mismas en la edad de la adolescencia, empiezan a dejar asignaturas porque creen que son solo de niñas, de niños, empiezan a dejar deportes que creen que no son para ellas, y esto que ya está muy medido porque la OCDE en los informes PISA lo mide, pues se ve que tienen un miedo al fracaso mayor que el que tiene a los niños. Lo que les ocurre somos nosotros, nacen absolutamente iguales, pero el impacto de la sociedad y los estereotipos de género que están ahí escondidos en la sociedad pues hacen que en la adolescencia se produzca esa brecha. Y lo que hacemos es simplemente juntarles con mujeres de una cosa muy simple, mujeres que les demuestran todas las cosas que ya se hacen y que pueden hacer, y ya que las tenemos ahí, pues las animamos a que se esfuercen también por lo que quieren. Usáis entonces lo que es la referencia, ¿no? Ese aprendizaje desde la referencia. Y hablando de referencias, yo te quería preguntar, desde esa experiencia que has tenido tan amplia en el Reino Unido, dentro de la actividad social y política allí, y pues el conocimiento de España, ¿qué importarías del Reino Unido aquí en términos sociales y políticos, y qué exportarías de España al Reino Unido? Pues quizá importar, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del sistema político británico es la relación tan estrecha que hay entre los representantes políticos, entre los parlamentarios y los votantes. El que los parlamentarios se tengan que ir todas las semanas a sus circunscripciones, a reunirse abiertamente pues con los ciudadanos, la gente de allí, y eso me parece un sistema estupendo, ¿no? Porque creo que a veces en España perdemos, con esos sistemas de listas hechos por los partidos políticos, pues perdemos ese contacto que es tan fundamental para saber cuáles son los problemas reales del país. Y en términos de exportar, pues yo exportaría muchísimas cosas al Reino Unido, empezando por la luz hasta la alegría de vivir que tenemos en España, esa capacidad de improvisación, además, que creo que es fabulosa nuestra. Y luego en el sistema político creo que en el fondo a veces no nos damos cuenta que el ser una democracia relativamente joven, ya estamos llegando un poco más a la madurez, ¿no? Pero le quita mucha formalidad a las cosas, te puedes mover de una manera más ágil, se trata solamente de encontrar la voluntad de hacerlo, y a veces en esas democracias ya tan establecidas pues es mucho más difícil cambiar las cosas por esas tradiciones tan fuertes que tienen. Hablando de moverse de una forma más ágil, tú te estás moviendo mucho en los últimos meses, has fundado una entidad que se llama España Mejor, y además estás tomando mucho la palabra en el ámbito público en estos últimos días en relación con los conflictos de intereses y cómo se puede avanzar en ellos. ¿Cómo ves esa situación en España? Y ¿por qué medidas abogas, entendiendo como medidas no solamente desde el plano normativo, en el que muchas veces nos quedamos, sino también en un plano que puede ser deontológico o de responsabilidad política o social, ¿no? Ciudadana?
Sí, bueno, lo primero aclarar que nosotros no hemos estado trabajando solamente en conflictos de interés. En España Mejor nos ocupamos de distintas áreas, desde cómo poner el crecimiento en el centro de la agenda política del país, cómo conseguir que nuestra educación sea competitiva para que nuestros jóvenes puedan competir con todos los de todos los sitios, cómo hacer que la inteligencia artificial y la tecnología se aplique a mejorar los servicios públicos y las políticas, etcétera, etcétera. Una de las áreas en la que nos centramos es la modernización del sistema político, y ahí llevábamos ya semanas trabajando en cosas que existen en otros países, que son códigos éticos, códigos de conducta, que efectivamente, como tú mencionabas, no todo tiene que ser en el plano normativo, sino compromisos, pues cómo se hacen las empresas, que tienes la ley y luego por encima de la ley tú te comprometes como trabajador de esa empresa, y sobre todo si eres la persona a nivel más alto del equipo de gestión, ¿no?, te comprometes a una serie de principios éticos que están casi por encima de la ley, ¿no?, y es tu compromiso personal. Pues ese tipo de cosas que hay a nivel ministerial en otros países o en la Comisión Europea, realmente en España no lo tenemos. Llevábamos ya mucho tiempo trabajando con eso, y una vez que se ha abierto este debate en los últimos días sobre los conflictos de interés, pues eso es parte de lo que estábamos trabajando. Yo creo que en conflictos de interés se ve claramente que tenemos ahí una brecha entre cómo deberían de ser las cosas y cómo son. Creo que la legislación, pues la interpretación de la legislación se podría hacer de una manera más extensiva. Tenemos por un lado la Unión Europea, que nos critica, y también el Consejo de Europa, el Grupo Greco, año tras año, la falta de independencia, de autonomía y de efectividad de la Oficina de Conflictos. En cuanto a la legislación, sabemos por lo que ha escrito la Oficina de Conflictos que se están centrando en los conflictos directos. Hay toda otra parte que son los conflictos indirectos, que a mí personalmente como jurista me parece que cabe dentro de la ley que tenemos, pero claramente no lo están aplicando. Y luego hay otra parte que ni siquiera tenemos en la ley, que son las apariencias de conflicto. Y eso es fundamental, que el poder público se comprometa a evitar apariencias de conflicto, porque no se trata solamente de recusarte cuando hay un conflicto real, es que si cuando hay una apariencia de conflicto tú no te recusas, al final lo que creas es una falta de credibilidad en la democracia, y eso es responsabilidad del poder público, ¿no?, mantener el listón alto en la credibilidad de la democracia. Y para mantener esa credibilidad entiendo que evidentemente está la conducta personal de quienes están afectados por el conflicto de manera directa o potencial o indirecta, y también que los sistemas de supervisión sean confiables para la sociedad. Tú has conocido el sistema de supervisión del Reino Unido. ¿Tiene percepción de confiabilidad allí? Y también desde persona que ha sido sometida a ese sistema de control, ¿cómo lo has vivido para ver qué aprendizajes podemos trasladar? Bueno, en el Reino Unido hay varios sistemas, ¿eh? O sea, yo el que he vivido más directamente es el que se le aplica al primer ministro y a los ministros. Mi marido era viceprimer ministro en el gobierno de la coalición, pero lo hay también para parlamentarios, lo hay en la administración, etcétera, etcétera. Y es un sistema que funciona francamente bien. Con respecto a los ministros, hay una oficina de ética que es quien se encarga de que tú les das la información. Yo, como mujer de político en aquel entonces, que trabajaba en un bufete y además con distintos clientes, o sea que no estaba en el órgano de gestión y administración de la empresa, sino que asesoraba jurídicamente a distintos clientes, pues a mí me dijeron el primer día que entró mi marido en el gobierno, esa misma tarde, fue como, mira, aquí tienes, se te pueden crear conflictos directos o indirectos. Realmente a quien estaban regulando era mi marido, no a mí, que eso es importante recordar, que son los que tienen el poder público, los que tienen la obligación. Entonces yo les comunicaba, pusieron un sistema que yo les comunicaba a los clientes que tenía y clientes potenciales, gente con la que me había reunido para poder trabajar en el futuro, y ellos ya se ocupaban inmediatamente de recusar a mi marido de cualquier tipo de decisión, fuese en Consejo de Ministros, fuese por escrito, fuese lo que fuese, ¿no?
Y es una tranquilidad para el político y para las personas que estamos alrededor de los políticos, porque al final pues tiene que ser la administración quien se ocupa. Y a mí también me dijeron en ese momento, fue el jefe de toda la administración, mira, aquí hay otra parte, que era un reporting que me hacían de una parte de políticas públicas, que no se te crea un conflicto, esto no es ilegal, sin embargo se puede percibir como un conflicto y entonces te aconsejamos muy fuertemente que tú lo dejes, y cada vez que alguien en el Reino Unido te dice muy fuertemente, que no se suelen explicar así, pues ya entiendes que es una cosa importante, y efectivamente yo lo dejé y fue pues un sistema fácil para todos. Yo he tenido muchísimas ocasiones en las que la prensa más conservadora del Reino Unido, que además era muy antieuropea, pues intentaba decir, sí, es que aquí hay un conflicto, aquí ocurre algo, tal. Todas las veces yo he pasado eso, y mi marido hemos pasado eso a la oficina de conflictos y oye, ellos se han ocupado, han dicho, pues mire, aquí tenemos claro que esto no ha ocurrido, problema cerrado, ¿no? Que es yo creo un poco lo que nos ha fallado en estos últimos días de toda esta discusión con respecto a la esposa del presidente del gobierno. Pues si hubiésemos tenido estos sistemas, en vez de acabar en un juez, pues seguramente esto se hubiese dirimido con una oficina de conflictos o de ética que funcionase bien. Quiero apuntar, no obstante, que en el Reino Unido hay otro sistema adicional, que es que además de esa oficina de ética, que por cierto en aquel momento llevaba una persona que ahora es mano derecha del líder laborista de izquierdas, y ella lo estaba haciendo en un gobierno conservador y liberal, y no pasaba nada, sabe todo de todos y no pasaba nada que hubiese ese cruce ideológico. Cuesta concebir, ¿no? Eso claro, aquí ahora mismo. Exactamente. Pero es que aparte de eso, ahora tienen un asesor independiente que tiene que emitir informes, y que bueno, ese asesor independiente, pues por ejemplo, fue muy conocido en el momento en el que Boris Johnson miente deliberadamente al Parlamento, y el asesor independiente dice que él no hace un informe diciendo que eso está bien. Y efectivamente acabó con la caída de Boris Johnson del poder, ¿no? O sea que creo que esos sistemas, pues si logras poner uno, dos así superpuestos, pues da mucho confort a la sociedad. Un sistema cruzado y que funcione claro, bien, gobierne quien gobierne, como nos gusta decir, hay derecho, pero ahora mismo aquí da la sensación de que cuesta, yo creo que no es imposible, ¿no? Que podemos trabajar para que eso funcione, pero que tenemos que estar dispuestos, ¿no? Por encima de la polarización, a que sean tan controlados los que piensan distinto a nosotros, como que estén sometidos a control. Yo diría que incluso, no sé, nos puede interesar incluso más que estén sometidos a un buen control quienes son de alguna manera más afines a nuestra propia ideología, ¿no? Sí. Pero ¿podemos hacer esto sin polarizar más? ¿O cómo podemos hacer esto sin sucumbir a este terreno tan polarizado? ¿Cómo no polarizas tú? o polarizas y lo tienes asumido. No, la verdad es que yo no creo en la polarización, y además es que la polarización me parece una distracción, porque al final estamos hablando de cosas en los extremos y los problemas reales siguen ahí sin solucionarse. Y además es que creo que el poder político sobre todo tiene una responsabilidad de evitar la polarización. A mí me molesta muchísimo cuando veo en el Parlamento como y tú más, es como no. Quien más poder tiene más responsabilidad para cortar ese tipo de escalada, ¿no? Y ahí entra primero el gobierno, después los líderes de los partidos mayoritarios de la oposición, etcétera, etcétera. Yo creo que parte de lo que hace falta en España, claramente lo hemos visto, bueno, lo llevamos viviendo 40 años, pero hemos llegado a un momento muy álgido de debate público, que es bueno, porque es bueno que esto esté en el debate público en los últimos días y las últimas semanas. Yo creo que claramente tenemos aquí una situación en la que tenemos que llevar el listón de la ética política donde está el listón de la ética de la sociedad, que está por encima de donde está el listón de la ética política. Y por eso creo que estas iniciativas tienen que surgir de la sociedad civil, que si surgen entre los partidos políticos, pues al final va a acabar todo como ocurre siempre, ¿no? Atacándose los unos a los otros. Y es el momento en el que como ciudadanos tenemos que tomar la responsabilidad y decir, no, queremos ver esto, este tipo de compromisos, y es que nos da lo mismo quién esté en el poder, queremos que todo el mundo se comprometa a esto. Y va desde normas de conflicto hasta
que no se puedan hacer reuniones ministeriales sin que haya funcionarios presentes, pero si es que me parece una cosa absolutamente básica, que tengamos una serie de compromisos sobre el uso de recursos públicos, pues todos esos, el sistema de estadísticas, los servicios de inteligencia, que no pueda haber inmiscuirse políticamente en todos ellos, nombramientos, uso de casas, de aviones, de coches, pues es que son cosas que tienen otros sitios desde hace mucho tiempo. Transparencia y justificación, ¿no?, de lo que se hace. Sí, pero no solamente transparencia, ¿no?, sino comprometerse y luego además tener transparencia sobre ello, ¿no? Porque estamos oyendo últimamente que hay una especie de desviación del debate, ¿no? ¿Y por qué no hacemos más transparencias? No. Suman el listón y luego transparencia sobre esos compromisos de subir el listón. El listón a la altura del listón de la ética de la ciudadanía. El de todos. Me ha encantado, porque además muchas veces parece que lo que se hace es desviar el listón a lo que la Unión Europea tendría que hacer en sustitución de lo que está en nuestra mano. Desde tu experiencia internacional, ya sea en el ámbito europeo o en otros ámbitos más amplios, ¿qué debemos cuidar más en términos de la calidad de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia? Porque cuando se amplía la perspectiva, también se amplía la visión de los riesgos, ¿no? Bueno, yo creo que las libertades fundamentales es lo fundamental de una sociedad. Yo efectivamente creo que en España tenemos una muy mala costumbre de depender de la Unión Europea. Dependemos mucho económicamente, porque en muchos momentos puntuales de nuestra economía nos han tenido que hacer inyección de fondos, pero es casi todavía peor que dependemos mucho intelectualmente. Y hay cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, como ese subir el listón, como ese modernizar el sistema político, traerlo al 2024, ¿no? Y parece como que estamos esperando a que la Unión Europea pues, nos dé las directrices y luego ya pensaremos si lo vamos a decir o no. Me gustaría precisar dos cosas, no obstante. Primero, que creo que muy a menudo la Unión Europea nos dice esas cosas y, sin embargo, no se hacen. Desde Hay Derecho yo soy muy consciente de que habéis hecho unas contribuciones fantásticas a los informes del Estado de Derecho de la Unión Europea. Cualquiera, se queda uno con ganas de sacar fotografías y ponerlas en la sociedad para que todos seamos conscientes de la cantidad de cosas que nos dicen que no funcionan año tras año, y aún así pues los gobiernos, da lo mismo el color político, como que esto no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea que estaría bien, ya que hablamos tanto de la Unión Europea, que realmente les escuchemos. Pero creo que también tenemos que tener mucho cuidado con los estándares de la Unión Europea. La Unión Europea está en una situación muy difícil. A mí, por ejemplo, me ha decepcionado bastante ver a la Unión Europea dejarse inmiscuir en el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de tal manera que ahora estamos los españoles con un comisario, que ahora ya es una comisaria, que se ocupa, que realmente es un cargo no electo, pero bueno, que está ahí dirigiendo una discusión entre los líderes de solamente dos partidos políticos. No sabemos lo que presentan en términos de sistema de renovación, ni tenemos ni idea de cómo están negociando entre ellos y cuáles son sus posturas en algo tan fundamental como cómo se organiza la justicia de un país, que es, vamos, de lo más sagrado que hay en un país. Yo, que he llevado en la Unión Europea negociaciones comerciales, te puedo asegurar que en negociaciones comerciales hay más transparencia. ¿Cómo puede ser que aquí no la tengamos? Efectivamente, y un asunto que además aquí es competencia del Parlamento, claro, en España, del Congreso y del Senado. Para ir concluyendo esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, Miriam, si hubiera un cambio, un avance que estuviera en tus manos, ¿cuál sería el que priorizarías? Pues la modernización del sistema político en España. Yo soy una niña de la transición. Siempre me ha parecido que esa modernización fue el capítulo, controles y garantías fue el capítulo que no pusimos en la Constitución, que de alguna manera confiamos en que después los políticos iban a hacerlo y nunca lo han hecho, al revés, han cogido todavía más poder. Y poner controles y garantías, ¿no? Esa modernización en ese sentido de controles y garantías realmente es algo con lo que llevo soñando desde pequeña.
Modernizar es poner controles y garantías en el sistema político e institucional, y con esta propuesta despedimos hoy a nuestra invitada Míriam. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y hasta la próxima entrevista y Derecho.